Cuando escuchamos la palabra España, pensamos en un país con siglos de historia, catedrales góticas, ciudades romanas, imperios coloniales, reyes y guerras civiles. Pero, ¿cuándo nació España como país? ¿Fue en 1492 con los Reyes Católicos? ¿O tal vez con la Constitución de 1812? La verdad es más compleja. Y más fascinante. Hoy vamos a descubrir cómo se fue construyendo, poco a poco, eso que hoy llamamos España. El término España deriva del nombre latino Hispania, que usaban los romanos para referirse a la península ibérica tras conquistarla en el siglo II a.C. Pero no era un país. Hispania era una provincia del Imperio Romano, dividida en varias regiones: Lusitania, Bética, Tarraconense. Aquí empieza la idea de un territorio unificado bajo un poder central, pero Roma no dejó una identidad nacional, sino más bien una herencia cultural y jurídica. Tenemos un vídeo en el canal hablando de ello. Con la caída del imperio en el siglo V, llegan los visigodos, un pueblo germánico que crea un reino con capital en Toledo. Por primera vez, la península fue gobernada por un poder propio. ¿Era ya España? Aún no. Pero fue un primer intento. En el año 711, las tropas musulmanas cruzan el estrecho de Gibraltar y derrotan al último rey visigodo, Rodrigo. En muy pocos años, casi toda la península queda bajo control islámico. Nace Al-Ándalus, un emirato primero, luego califato, y finalmente reinos de taifas. Si queréis profundizar en este tema, os dejamos un vídeo aquí arriba. Mientras tanto, en el norte montañoso, surgen pequeños núcleos cristianos de resistencia: Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y el Condado de Barcelona. Empieza la llamada Reconquista, un proceso de casi 800 años en el que los reinos cristianos del norte van expandiéndose hacia el sur. Pero ojo, no era una cruzada unificada. Cada reino tenía sus intereses, su lengua, su cultura. Durante este largo proceso nacen Castilla y León, que más tarde se fusionan, el Reino de Aragón, que incluye a la actual Cataluña, y Navarra, que mantiene su independencia. Durante siglos, hablar de España era hablar de las Españas, una noción geográfica y cultural, no política. El momento clave llega en 1469, con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Esta unión dinástica no creó un país unificado, cada reino seguía teniendo sus propias leyes, moneda, cortes y costumbres. Pero sí fue el inicio del proyecto político de unidad. En 1492, los reyes católicos conquistan el Reino de Granada, el último enclave musulmán de la península. Ese mismo año, financian el viaje de Cristóbal Colón y comienza la expansión ultramarina. Se impone el castellano, la religión católica se convierte en motor de identidad, y la Inquisición actúa como herramienta de control ideológico. Aún así, España todavía no existe como Estado moderno. Pero el concepto empieza a tomar forma. Con la llegada al trono de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, los territorios peninsulares y europeos quedan bajo una misma corona. Carlos, y después, Felipe II, gobiernan un inmenso imperio donde nunca se pone el sol. Pero aún gobiernan reinos unidos bajo una corona, no un Estado unificado. La administración es descentralizada, los virreinatos son autónomos y los fueros locales siguen vigentes. España es un imperio dinástico, no nacional. Es en esta época cuando el término España se hace más común en la diplomacia y la propaganda. Pero legalmente, seguían existiendo las Españas. En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones tras la Guerra de Sucesión, comienza el proceso de centralización inspirado en el modelo francés. Los decretos de nueva planta, especialmente bajo Felipe V, suprimen los fueros de la Corona de Aragón y establecen una administración unificada bajo leyes castellanas. Aquí comienza a construirse una España centralista, con capital en Madrid, un idioma predominante, el castellano, y una identidad más homogénea impuesta desde arriba. Pero esto también genera tensiones que, siglos después, siguen vivas. El siglo XIX trae revoluciones, guerras de independencia en América y crisis internas. En 1812, durante la Guerra de Independencia contra Napoleón, se proclama en Cádiz la primera Constitución española. Allí,
Por primera vez, la nación española es reconocida como sujeto soberano. Con la Constitución de 1837, se consolida el Estado liberal moderno, con soberanía nacional, división de poderes y una visión territorial unificada. Ahora sí, España nace jurídicamente como un Estado-nación. A lo largo del siglo XX, esta idea se transforma: dictaduras, repúblicas, autonomías, una guerra civil, pero el concepto moderno de España ya está anclado. Entonces, ¿cuándo nació España? No nació un año exacto. No nació de una guerra ni de un tratado. España se construyó en siglos de uniones dinásticas, guerras, imperios, reformas y tensiones. Desde los reyes católicos hasta la Constitución, pasando por el Imperio, los Borbones y las luchas por la soberanía. Y aún hoy, con comunidades autónomas, lenguas cooficiales y una historia plural, podemos decir que España sigue en construcción. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.